Rolling Rockin' Rockabilly, un espacio donde la música y la cultura se entrelazan, porque el rock tiene un pasado. Bienvenidos sean a este episodio número 45. Les saluda su amigo Afaba Fraxa. Espero se la estén pasando muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa qué hora nos estén viendo. Bien, el día de hoy vamos a comenzar. Primeramente, voy a hacer una advertencia, un aviso. Este episodio y el que viene, podemos llamarlo como continuación del tema que vimos en el otro episodio sobre 1968. Hablamos de la década de los 60, una década de grandes cambios. O también podríamos verlo como tema aparte durante estos dos siguientes episodios. El título de este o subtítulo de estos episodios próximos que vamos a ver partiendo de hoy es Viaje mágico y maravilloso. Con los temas que vamos a tratar aquí en estos capítulos, quiero avisar que, bueno, no se está buscando hacer ni la promoción ni la invitación al consumo de estupefacientes, de sustancias que puedan alterar tu organismo, tus sentidos. Los temas de los cuales vamos a hablar a partir de hoy simplemente tienen un porqué, simplemente es de un modo cultural, simplemente para poder entender lo que se estaba viviendo o lo que se vivió en la década de los años 60. Pues bien, vamos a comenzar. Repito, el título del tema o subtema, si lo queremos ver como parte del anterior 1968, el título es Viaje mágico y maravilloso. Y a manera de introducción, pues vamos a mencionar las palabras cultura y subcultura, pero bueno, quiero yo primeramente pues establecer, que quede entendido, cuando hablemos de cultura y subcultura, ¿de qué carambas estamos hablando? Primeramente, vamos a establecer que cultura es toda aquella actividad, la totalidad de actividades que realiza el género humano buscando siempre su perfeccionamiento, con lo cual le ha permitido desarrollar, así pues, oficios, un lenguaje, el arte, la música, las leyes, la tecnología, sus tradiciones, su propio comportamiento. Todo eso, lo que el hombre desarrolle para mejorarse a sí mismo, para lograr su perfeccionamiento, sería cultura. Dando un ejemplo, podemos decir entonces que la elaboración de un ladrillo, el proceso de la elaboración de un pan es es cultural. ¿Por qué? Porque en la elaboración de estos artículos, de estos objetos, han establecido, se han intervenido, mejor dicho, se han intervenido procesos de años, si no es que hasta siglos. Ok, creo que hasta ahí entonces espero que vayamos bien. Con esto podemos agregar entonces que la cultura es una parte muy importante de la identidad de las personas y es al mismo tiempo un motor que promueve el cambio y la integración. Todo esto también, los seres humanos somos cambiantes, también la cuestión de las culturas, de la cultura o las culturas pueden ir cambiando, pueden irse modificando para bien, que es lo mejor que se busca, pero en ocasiones, pues sin querer queriendo, somos humanos, podemos errar, también pueden ir modificándose para mal, pueden retroceder. Esta es la cuestión de la cultura.
Ahora, ¿qué es la subcultura? O mejor dicho, sería contracultura. Ujú. ¿Qué es la contracultura? Bueno, como contracultura podemos decir que es el movimiento social que rechaza los valores, los modos de vida y culturas dominantes. Todo aquello que vaya con la cultura establecida en un tiempo, en una época, en una sociedad, se puede denominar contracultura. Y es que no siempre estamos conformes con lo que vemos, con lo que está a nuestro alrededor, con lo que tenemos que hacer. Y bueno, es lógico tener opiniones distintas. Eso sería entonces una contracultura. Ahora, el término contracultura fue acuñado por el historiador Teodoro Roszak en 1968 en un libro titulado El nacimiento de una contracultura. Recordemos que los años 60 fueron cambios, 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 muchas opiniones en contra de lo establecido. De ahí entonces se entiende el porqué el nacimiento de esto llamado contracultura. Y si bien la palabra contracultura es, por decirlo así, se nació en los 60, pues algo nuevo, siempre ha habido contracultura. De hecho, en mi opinión, creo que la misma contracultura hace que la misma cultura pueda irse cambiando, pueda irse mejorando, porque en muchas ocasiones sí, la contracultura le va a hacer ver a la cultura las cosas las cuales debe cambiar o las cosas en las cuales tal vez la mayoría ya no está de acuerdo, entonces tiene que irse adaptando. Recordemos que la cultura busca el perfeccionamiento, el mejoramiento del género humano. Y les puedo asegurar que en el Imperio Romano todos estaban de acuerdo con la cultura romana. Y eso hizo que empezara a cambiar hasta que de plano pues terminó la cultura griega, la cultura egipcia, la cultura que se dio en la Edad Media, la cultura del siglo XVIII, del siglo XIX. O sea, todo se ha ido cambiando. Contracultura siempre ha existido, solo que en ese tiempo tal vez no se hablaba de contracultura como tal. Porque, repito, los seres humanos no pensamos todos lo mismo, ni vamos a estar siempre de acuerdo en todo lo que se hace, en los modos en los modos en los que se busca un fin. Pues bien, ahora ya vimos cultura, ya vimos contracultura, ahora vamos a ver la siguiente palabra, subcultura. Vamos a decir, en este caso, establecemos que el término se utiliza, en este caso, en la sociología y la antropología para referirnos a grupos de personas que comparten un conjunto de creencias, valores, normas y o comportamientos diferentes a los que ya tiene la mayoría, distinguiéndolos de la cultura dominante en la que se encuentran o a la que pertenecen. Las subculturas pueden formarse por edad, por género, por grupo étnico o por una combinación. También las subculturas se caracterizan por tener valores y normas diferentes a los de la mayoría y por expresar su identidad a través de símbolos, tradiciones y ritos propios. A menudo, eso sí, se oponen a los valores de la cultura dominante, pero no siempre es así. A veces la subcultura también saben irse adaptando, a mejor buscar el mismo bien, sin embargo, los métodos que usan pues son un poco distintos o saben irse adaptando, pero siempre van a marcar una diferencia. Suele decirse que cuando las subculturas se expresan en un territorio específico, se convierten en lo que llamamos hoy día, yo creo que sí estamos familiarizados con este término, en tribus urbanas.
Algunos ejemplos de lo que podríamos llamar tribus urbanas, pues cuando hablamos de los metaleros, de los emos, de los punks, de los motociclistas, de los fanáticos del hip hop o del reggaetón, los rastafaris, del hipismo, serían ejemplos. Aquí también podemos meter a los grafiteros, los que aman, les apasiona el graffiti, es una subcultura. ¿Ok? Entonces, y pues en la actualidad tenemos infinidad de grupos, de tribus urbanas. Ya unos van, otros vienen, otros se mantienen ahí muy underground, pero aún siguen existiendo. Ahora, dentro de estas tribus urbanas, de estos ejemplos de subcultura, pues vamos a hablar de una en específico. De ahí por el cual yo les decía que este tema era como continuación del tema anterior, 1968. Vamos a hablar del hipismo. ¿Qué onda con los hippies? El hippismo, hemos escuchado tal vez por ahí la palabra hippie. Ah, es un hippie. Y casi sinónimo de que siempre anda pacheco, de que anda todo sucio, no se bañan, con ideas raras. Ajá. Pero realmente, ¿qué es el hippismo? Podemos definir el hippismo como un movimiento social y contracultural nacido en los Estados Unidos en la década de los 60, más o menos entre 1966 y 67, en donde en San Francisco, California, en el distrito de Haight-Ashbury. Como antecedente de lo que llamamos hippismo, iniciado en los 60, tenemos a un novelista llamado Ken Kesey y también a los conocidos como Merry Pranksters. Merry Pranksters, quienes vivían en lo que se llamaba La Onda, es un poblado en California, y eran conocidos por rescatar las ideas de la generación Beat, que es un movimiento contracultural, los beatniks, nacidos en los años 50 más o menos. Muchos de ellos pues usaban marihuana y algunos otros, anfetaminas y LSD, para poder obtener sensaciones nuevas, y con el tiempo fueron introduciendo a mucha gente a ese estilo de vida. Ahora bien, la palabra hippie, ¿de dónde viene? Para algunos expertos, la palabra hippie deriva de la palabra hipster, otro movimiento contracultural desde los años 50, 60 y hasta la actualidad, y que ha ido evolucionando también los hipsters. Bueno, para algunos deriva de la palabra hipster, que se usaba para describir a la subcultura previa a los beatniks, término relacionado, pero no igual a la generación beat. La palabra hip quiere decir, en el caso, significaba novedoso o de moda. Está hip, como decía, está en los 60 se puso de moda, en los 70 está in, o estoy out, estás dentro, estás fuera. En ese tiempo era una expresión para decir hip, era como decir, estás en onda. Ajá. Es algo novedoso, está de moda, está hip. Y de ahí, bueno, para algunos fue degenerando a convertirse en hippie. No es sino hasta el 6 de septiembre de 1965 que en el periódico de San Francisco llamado The San Francisco Examiner, un periodista llamado Michael Fallon utilizó por primera vez la palabra hippie para referirse a lo que podríamos llamar los nuevos beatniks y a los jóvenes de
modas bohemias que buscaban un regreso tal vez al pasado, contrarios a los viejos bohemios o generación beat. Podemos decir entonces que eran jóvenes que buscaban un mejoramiento, no estaban en acuerdo y proponían nuevas formas de vida. Ya estaban tal vez hartos de la forma en la que los adultos veían a los jóvenes, en la que los adultos querían resolver o resolvían los problemas. Entonces, los hippies eran esa nueva respuesta a lo que no pudieron lograr la generación beat, los hipsters, los beatniks, lo van a lograr. Bueno, esa es la idea, lo tenían que lograr los hippies. No fue sino hasta 1967, 66-67, que fue conocido, bueno, principalmente 67, algunos lo toman como el 66, el nacimiento del hipismo, otros 67, la gran mayoría, que fue conocido como el año del verano del amor. Cuando el 14 de enero de 1967 se llevó a cabo el Human Being en Gathering of the Tribes, un festival que se realizaba al aire libre, donde los temas más representativos fueron, en cuestión de música, All You Need Is Love, de los Beatles, San Francisco, del señor Scott McKenzie, California Dreaming, de The Mamas and the Papas. En el festival también se podían adquirir productos contraculturales y escuchar diversos discursos. Fue ahí entonces donde comenzó a hablarse de la era de Acuario. Y se dice que al evento asistieron más o menos unos 20,000 jóvenes, que para ese tiempo pues era una gran multitud, porque no se había visto una reunión de jóvenes tan grande por algún evento, algo que los haya congregado en el pasado como lo estaba haciendo ese evento. Ahora, al principio se caracterizó como el hipismo por ser una expresión de los jóvenes blancos de clase media que estaban en contra de los valores de la sociedad conservadora, que consumían mucho, estaban en contra del consumismo. Estaban en contra del capitalismo, de la represión de la década. Recordemos que muchos jóvenes se sentían presionados por el hecho de que no tenían una cultura propia, por el hecho de que para muchos pasabas de ser niño a ser adulto rápido. Y si eras un niño, eras un adolescente, pero con pensamientos de adulto. Tenía que ser, no había una cultura propia. Ropa de adulto usada por jóvenes. Música de adultos usada por jóvenes. Costumbres para muchos adultos impuesta a los jóvenes. No se les deja pensar, no se les deja opinar. Entonces, contra todo eso es por lo que están en contra los hippies. Ahora, el hippismo promovía entonces el pacifismo. Recordemos que está por ahí la guerra de Vietnam todavía, entonces, pues, contra todo eso, todo lo que sea represión, todo lo que sea guerra. Está la Guerra Fría en ese tiempo, la posibilidad de una tercera guerra mundial, entonces están en contra de todo eso. La libertad sexual, también, o sea, el desarrollo de la espiritualidad, ya lo que para muchos las respuestas espirituales que había, en ese caso hablando del cristianismo, ya no llenaban las expectativas de los jóvenes, buscaban algo nuevo. Son amantes de la vida en comunidad, del consumo consciente, no comprar por comprar, de reciclar, del ecologismo. Algunos de los eslogans más comunes o más populares de ese tiempo
fueron Give Peace a Chance, Dale una oportunidad a la paz. Después, Make Love No War, Haz el amor y no la guerra. También, Hell, We Want to Go. Dice, Diablos, no iremos. Esto con referencia a la guerra de Vietnam. Amor y Paz, Peace and Love, que era este era el logotipo, la B de Victoria. Peace and Love era, digamos que de los más conocidos también. Entonces había, o se estaba gestando un movimiento, pues hasta cierto punto, pues, muy general, un movimiento avasallador que atraía a la gran mayoría de los jóvenes. Los hippies se identificaban por su estilo, en ese caso su estilo de vestir, su forma de vida, sus actividades, su forma de hablar. Comienza a desarrollarse entonces un lenguaje propio de los jóvenes. Mujeres y hombres, pues usando el pelo largo, vestían pantalones anchos, con estampados con dibujos psicodélicos. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Buscaban una vida más libre de la que tenían en casa con sus papás, por lo que se iban de allí para practicar formas de vida en comunidad, lo que se llamaban comunas. Entonces había chavitos, adolescentes, de que estoy harto de la casa, mis papás me estorban mucho, entonces me voy de la casa y me voy a esto que se llamaban comunas. Ahí tal vez una casa abandonada por ahí en un lugar, o construían en un campo por ahí, construían una vivienda y ahí podían vivir 4, 5, 6, 10, 20 hombres y mujeres conviviendo, tratando de subsistir. Había lugares también donde los hippies no eran solamente que, ay, vamos aquí, nos va a caer la comida del cielo. Como les decía, eran amantes de reciclar, entonces vamos a buscar en la basura a ver qué hay. Regalaban ropa, mucha de la ropa que ellos tenían o de la que les donaban, la daban para los quienes no tenían. La comida, pues también algunos de ellos pues tenían trabajos pues, de medio tiempo, tal vez vendían cositas, artesanías, todo, y de ahí sacaban todo, lo ponían en común para poder subsistir. Entonces, en resumen, ¿qué cuestiones promovían los señores hippies? Primero, valores de la paz. Promoción de los valores como la paz, el amor y la libertad. Proclamación de la liberación de patrones represivos. En los campos, en ese caso, por ejemplo, en la sexualidad, pues más libertad, en la política, en lo social y en lo religioso. Que se escucharan, ellos sentían así que deben escuchar, dejar que escuchar a la opinión de otros. No querer imponerle a los demás esas supuestas verdades que para ellos con las cuales ellos no estaban de acuerdo. Y hablar siempre esa vuelta a la naturaleza, a lo natural, estar en contacto con la naturaleza. Cabe mencionar también que el cristianismo en la década de los 60 ya no tenía la misma fuerza entre los jóvenes como en décadas pasadas. Sus valores poco o nada les decían a los jóvenes de ese tiempo sobre sus dudas y los cambios tan vertiginosos que ellos estaban viendo, que observaban día con día. Así que para contrarrestar esa necesidad de respuestas, esa necesidad de adaptarse, de contrarrestar esa carencia de espiritualidad, el hipismo miró hacia dónde, hacia Oriente, abriéndole los brazos a corrientes como el hinduismo, el taoísmo, el budismo, y si a esto le agregamos cuestiones como un poquito de alcohol, otro tanto de marihuana, hongos alucinógenos, hashish, LSD, peyote, entre otros, como medios
para expandir la mente, llegando a estados alterados de la conciencia, obteniendo así el pleno autoconocimiento y encontrar respuestas. Con esto, bueno, ya nos imaginaremos la música también que tuvo mucho que ver con esto. Si estás en busca de respuestas, ya te metiste una sustancia y eso le pones música. Bueno, imagínense cómo se ponían la cosa. La música también entonces empezó a cambiar. Las letras de la música fueron cambiando. Sí, al principio en los años 50, cuando nace el rock and roll, causa furor, causa pues expectación, causa escándalo por algunas de sus letras, pero aún así las letras comparadas con estas de finales de los 60 y lo que va a ser en adelante, pues eran color de rosa, ¿no? La mayoría de canciones con letras de amor, medio picaronas, algún vocabulario, algunas palabras, pero que no rompas mi corazón, ven y a bailar rock and roll y tus problemas se van a disipar. O sea, eran sencillos, a lo más que pueden llegar algunas veces, estoy harta de mis papás, me mandan mucho, cositas sencillas. Aquí ya eran cuestiones ya más abiertas en cuestiones de letras, mucho más directas, más fuertes en su letra. Aquí entonces el rock, el folk, el groovy van a ser su aparición, su desarrollo más grande, más pleno, y van a aparecer entonces en esta tradición los festivales al aire libre, como en este caso el que hubo en Monterrey, California, el Pop Festival y el Festival de Woodstock, donde vamos a ver ejemplos de hasta dónde podía llegar la convocatoria de este movimiento, lo que los jóvenes podían hacer. Entre los músicos icónicos que se presentaron, por ejemplo en Woodstock, pues tenemos a Jimi Hendrix, Pink Floyd, a Janis Joplin, a Jefferson Airplane, a The Who, Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan, Pete Seeger, Joan Baez, B.B. King y Neil Young. Entonces fue un festival, wow, grandísimo, Woodstock. Y todo lo que hacían, trataban de hacerlo en grande. Y atraían gente. Sin embargo, vamos a ver que todo todo tiene un inicio, va creciendo, llega a la cúspide y comienza su declive. Vamos a hablar entonces de ese final de este viaje. Vamos a ver que a mediados de los 70, el movimiento hippie va perdiendo fuerza y se fue desarticulando. ¿Por qué? Primero, la guerra de Vietnam terminó. Los Beatles se van a separar. Y también se va a dar la muerte de sus principales representantes de este movimiento, aparte de los Beatles, pues la muerte de Jimi Hendrix, Janis Joplin, ya no hay Beatles, se separan, muere Jimi Hendrix, muere Janis Joplin, y pues comienza ya a decaer. Aquí también muchos sobrevivientes también del hipismo, pues ya habían crecido, ya no estaban jovencitos, ya no tenían 15, 16, 17 años, ya andaban por sus 30 años, sus veintitantos. Entonces, se encontraron con su triste realidad, que muchas de las cosas que habían hecho, pensado, pues no estaban tan bien o no habían logrado al 100% lo que ellos querían. Y algunos de ellos se fueron a integrar entonces al sistema al ver esa presión de que, bueno, si no trabajo las cosas no me salen bien y pues ya no estoy muy jovencito para ponerme a
a luchar por lo mismo. Y es que recordemos que todos los seres humanos cambiamos. Nuestra mentalidad a los 15 años es distinta cuando ya tienes 20, cuando ya tienes 30, cuando tienes 40, 50, 60. Entonces, siempre, porque somos seres humanos que estamos en constante cambio. Todos cambiamos. Y bueno, entonces para poder mantenerse vivos, para poder sobrevivir, pues muchos tuvieron que irse integrando al sistema. Además de que, bueno, las comunas donde se vivía se enfrentaron a varios problemas para ser verdaderamente autosustentables y terminaron dividiéndose. Terminaron los pleitos y sabes que yo ya me voy, esto ya no me gustó. Y la cuestión del amor libre y las libertades sexuales continuaron, eso sí, pero como quien dice, ya se fue fragmentando diferentes maneras, por decirlo así, de entender el hipismo. Vamos a ver, ya no era lo mismo entonces, y a través, dice, pero ya no eran defendidas, en ese caso, por manifestaciones públicas, por ejemplo, en ese caso ya nos hablaba como en los inicios del movimiento hippie, queremos hacer el amor y no la guerra, más libertad sexual, ya se estaba logrando, pero ya no se necesitaba, tal vez ya no se sentía la necesidad de luchar por ello, de gritarlo, porque se estaba dando día con día, ya de manera privada. Ya las cuestiones, ese tipo de cuestiones sexuales, de hacerle morir, ¿no? La guerra, y que llegabas a ver hasta chicas con los senos al aire, acá, peace and love, eso ya no. ¿Ah? Porque entonces empezó a dar ya, digámoslo así, como que, bueno, pues a quién le importa lo que hagas en tu cama, pues eso, hazlo y ya. Y la sociedad poco a poco se empezó a abrir a ese tipo de cosas. ¿Cómo ven? Creo que va, pues, creo yo que para mí interesante este viaje. Pero, ¿qué pasa aquí en México? ¿Llegó a México? Claro que llegó aquel hipismo a México. Y aquí podemos hablar de México hippie o hippiteca. Si llegaron a escuchar que se hablaba de eso, se llegó a hablar, o esa palabra que hayan escuchado por ahí, no sé si han escuchado la palabra hippiteca. Bueno, ¿cómo llegó el hipismo a México? Pues a través de varias cuestiones, como por ejemplo la música, porque bueno, y más en la zona fronteriza, de ahí se va a desperdigar por todo el país, el cine, las revistas, el turismo, a partir de 1967, y va a tener aquí su auge entre 1970 al 71. Y como suele ocurrir con toda moda que nos llega a nuestro país, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a adaptarlo, como dicen hoy día, vamos a tropicalizarlo, ¿no? Adaptarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, y de ahí por eso que se dio el término hippiteca. En un principio como medio peyorativo, ajá, como tratando de sobajar, ay, ¿qué hippie vas a hacer, no? Estás todo, nos veíamos como, ay, sí, qué hippie, ¿no? Estamos todos prietos, todos feos, ¿qué vas a hacer hippie? Y eres hippiteca, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, se van a identificar ya con ese mote. ¿Por qué? Porque no, la situación, recordemos que la situación histórica de nuestro país es muy distinta, así como nuestros valores. Ajá. Sin embargo, fueron de gran medida esas ideas de revolución y todo lo que se viene dando desde inicios de los 60, esos cambios, que pues va a haber grandes cambios también aquí en México. Y pues el hipismo tiene también algo que ver ahí también. Lo que se dio, bueno, pues en 1968, el 2 de octubre, pero más adelante todavía, el 10 de junio de 1971, llamado como el halconazo o la matanza del jueves de Corpus. Sin embargo, vamos a ver también que la música en nuestro país se vio influenciada también por el hipismo
Y varios grupos pusieron su granito de arena y le entraron al hipismo a la mexicana, pero también le entraron. Y hubo letras de canciones que, bueno, pues trataban ahí de rebelarse. Si bien aquí en México ya había algunas letras muy fresas, pero que trataban de rebelarse contra los adultos. Un ejemplo, un himno clásico de los años 60 en México, la canción Yo no soy un rebelde, con Los Locos del Ritmo, o con los, no son los Boppers, no recuerdo ahorita, se me fue ahorita el, el nombre. Bueno, hay una canción por allí, pero no sé, no son los Boppers, sí que sí, eh, que se llama A Volar, una canción también de ellos de los 60. Entonces había pues muy tenue, muy fresa esa rebeldía, pero a finales de los 60 y 70 se va a dar mucho esos cambios. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el cual, bueno, ya vamos a terminar este viaje mágico y maravilloso. Mientras tanto, bueno, les doy las gracias. El canal pues va creciendo, ya superamos un poquito los 400 seguidores. Muchas gracias a todas las personas que pues se toman, hacen el favor, se toman el tiempo de ver los videos, a los que le ponen su like. Ahí les pido que apoyen con su like y con las opiniones que hay acerca de la música que llego a subir, de los temas que se tratan aquí. Y pues muchísimas gracias. Hay que seguir escuchando música. La música es también parte de la cultura. Y pues gracias de veras. Gracias. Este canal ya la próxima, si no me equivoco, no, todavía no, pero el 27 de este mes ya este canal cumple su primer año. Gracias a todos ustedes. Y bueno, los sigo invitando a que se suscriban al canal, que compartan los videos, que comenten qué temas les gustaría que se trataran. Y pues, gracias de antemano. Gracias por todo lo que han hecho, están haciendo y van a seguir haciendo a favor de este canal. Me despido de ustedes. Despide su amigo Fabo Fraxa. No sin antes recordarles que yo no soy un rebelde. Tan solo quiero vivir y compartir el rock and roll. Hasta la próxima. Chao, pásensela bien.